pero yo lo voy a tomar bajo el tema que le he titulado, el título del mensaje, le he puesto la naturaleza de la fe. ¿Cómo se llama? La naturaleza de la fe. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14. Es un tema que se ha predicado, se ha martillado, pero yo hoy quiero predicar sobre eso. Éxodo, capítulo 14. Y voy a predicar los versículos del 13 al 16. Y lo tiene, me da un fuerte amén y se coloca sobre sus pies para darle gracias al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que no pudieron estar con nosotros en esta noche. Saludamos a nuestra hermana Pau Salgado. Ella está por los lados de allá de Sagún, Córdoba, si no estoy mal, a esos lados por allá, a Pau Salgado. Le mandamos un saludo. Yurledis, hoy estaremos orando por tu salud. Yurledis. ¿Ah? Está en la clínica, y fíjate, está en la clínica y ella está viendo su mensaje allá en la clínica. Ahora oramos por ella, en el nombre de Jesús. Le he tirado rodillas a Dios por ella bastante. Hay otra mujer que nos pidió ayuda bastante en el día de hoy, que es Janet. Yo no me acuerdo el apellido ahorita mismo de Janet. Calvo, Janet Calvo. Ella está pasando por una situación bien terrible. Vamos a estar orando por Janet Calvo. Ella está en su casa. Le dije que esta noche también vamos a estar orando por ella. Bien, libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 13 al 16. Yo le voy a leer en Reina Valera 60 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, ¿está qué? Firmes. Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verdaderamente que se cumplió. Y Jehová, diga, y Jehová peleará por vosotros. Y vosotros, ¿cómo estaréis? ¿Seguro? Y diga conmigo nuevamente, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que, ¿qué? Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Damos gracias por la palabra que nos regala, Señor. Ministranos a través de ella, Señor, y que esta palabra que tú nos envías en esta noche añada bendición en nuestras vidas. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, se puede sentar, mi amado, y dígale al que está al lado, la naturaleza de la fe. Wow. La naturaleza de la fe. Y diga conmigo, la naturaleza de la fe es ilógica e irracional. ¿Cómo es? Ilógica y irracional. Irracional. La Biblia nos enseña que la verdadera fe significa tener esperanza contra esperanza. Llamando a la existencia de lo que no existe y trayendo vida donde hay muerte. Eso es irracional, eso es ilógico, ¿verdad? Y lo que el Señor estaba haciendo con este pueblo parecía irracional e ilógico. Y aquí llega algo interesante que estaba hablando yo con mi pastora en estos días. Hablábamos que a veces creemos que todo es Satanás. Si nos pasa algo, es Satanás. Si nos machucamos el dedo, es Satanás. ¿Verdad? Si no comemos hoy, es porque Satanás se metió en el cuento y todo se lo achacamos a Satanás. Pero aquí le voy a demostrar que no todo es de Satanás.
Porque este pueblo estaba en una situación bien difícil, porque el que lo había llevado allá era el mismo Dios. Y es interesante, porque Dios le dice que marchen en el desierto, y cuando ellos están en el desierto se encuentran en una encrucijada, que de pronto ninguno de nosotros lo hemos estado todavía. 2 montañas alrededor y el mar al frente. Y de la parte de atrás, para cerrarle la brochita, un ejército con carros de a caballo y con armas que querían tratar de matar a todos los de Israel. O sea que la cosa estaba difícil. No podían escapar por los lados porque habían 2 montañas grandísimas que lo tapaban. Era una emboscada lo que había allí. Y al frente tenían el mar. Y atrás venía una humarada de un ejército que venía a devorarlos a ellos. O sea que la cosa estaba, como dicen por ahí, delgadita. Terrible. No había salida para ellos. Pero entonces debemos considerar un poquito también a los hijos de Israel. Piense en las condiciones difíciles en que Dios mismo los llevó a ellos. Porque no fue Satanás. Dios lo llevó a ese lugar. Y a veces van a suceder cosas que Satanás no está en el cuento. Habrán cosas que Dios las va a permitir porque quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero habrá cosas en que usted mismo se mete. ¿Sí o no? Sí, porque nosotros también nos metemos en problemas y después se lo queremos achacar a Dios. Tomamos malas decisiones en casa. Y entonces metemos a Dios o a Satanás allí en el cuento. No, usted se metió en ese cuento. Usted solito se metió allí. A veces por desobedecer la palabra de Dios. Usted se mete en su problema. Por lo menos, le voy a decir algo. Hay un pecado que nosotros sabemos que es pecado, pero lo ignoramos. La glotonería. Si usted se mete a comer, usted se está metiendo en un problema. Usted solito. Con el azúcar, con el colesterol y con todo lo que hay por ahí. Ni Satanás ni Dios está metido en ese cuento. Usted solito se metió ahí. ¿Sí o no? Entonces no le achaquemos todas las cosas a... Y voy a predicar sobre eso. Es un tema interesante, mi amado pastor. Si no lo predico, yo lo predico usted. Pero es interesante ese mensaje. Porque a veces Dios va a permitir situaciones. Y aquí hay una de ellas, me llama la atención. Dice que Él lo libró de la garra del faraón en Egipto. Y solo para ser cercado frente al mar rojo. Oiga, consideremos eso. Lo saca de una situación y lo mete en otro. Pero Dios estaba tratando con el corazón del pueblo de Israel. Ellos no estaban preparados para lo que el Señor tenía para ellos. Y cuando no estamos preparados, Dios nos va a preparar. Esa era la universidad de la vida en ellos. Ellos iban a entrar a una tierra prometida, pero no conocían a Dios. No se habían relacionado con ese Dios. Y entonces Dios los tenía que llevar a situaciones extremas para que ellos entendieran que con Él se relacionaban a través de las promesas y de la palabra. Porque eso no lo conocían ellos. Y entonces Dios tenía que llevarlo a una situación o a una condición como esa para que pudieran conocer a ese Dios de promesas. Los israelitas estaban rodeados por montañas por ambos lados y el ejército de Faraón descendía rápidamente hacia ellos por detrás. Era una situación desesperante, sin salida, y ellos ahí no tenían más nada que hacer. Mi amigo, ¿y sabe cuál era el otro cuento? Que el Señor mismo lo estaba empujando para allá. Porque detrás del ejército dice la palabra de Dios que había un ángel que empujaba a ellos. Una nube que empujaba al ejército del faraón. O sea, en pocas palabras, le estaban haciendo un embutido a ese pueblo de Israel allí. Qué cosa interesante. Te dirá, ese Dios es malo. No, Dios es bueno.
Pero Dios nos prepara, nos va a llevar a ciertas situaciones. Mi amigo, nos lleva a ciertas situaciones para que le conozcamos. Y Dios lo llevó a esta situación. Y la escena entera es totalmente ilógica y absolutamente irracional. Como un Dios bueno, un Dios que lo saca de allá de Egipto, lo trae acá para colocarlo en una situación difícil. Eso era irracional, era ilógico. No había lógica por ninguna parte. Por eso fue que muchos de ellos en el 13 decían, mejor no hubieran dejado allá y no hubieran matado allá. ¿Cómo así que nos van a sacar de Egipto para venirnos a traer aquí para que nos maten ahora aquí? O nos muramos ahogados los que se tiren al mar. Eso era ilógico. Pero allí, a través de la fe, Dios le iba a abrir una puerta. Dios simplemente esperó que creyeran en la palabra que Él les había dado. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiéramos estado allí temerosos y gritando como hicieron los israelitas? Póngase usted en el pellejo de ellos. Mire, le voy a comentar para que usted se dé cuenta, ahí en el 13 del mismo 14, ahí. Estoy sin gafas, está nueva y todavía no le he domado. Y dijeron ellos, Moisés, en el 11, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? Le estaban diciendo a Moisés eso. Mi amigo, ellos estaban murmurando. Y este es el Dios que el cual tú no estás hablando y mira dónde nos trae hasta este chotión. ¿Será que si nosotros hubiéramos estado allí también hubiésemos hecho lo mismo? Y hasta más, ¿no? A veces nos pasan ciertas cosas y murmuramos contra Dios. O a veces decimos, ya no voy más a esa iglesia porque en esa iglesia me pasan muchas cosas. Voy a ir a otra. Aquí o allá le va a pasar, mi amigo, porque es un trato personal con usted. Diga conmigo, la fe es muy exigente. ¿Qué es la fe? La fe es muy exigente. La fe es muy exigente. Exige que una vez que oigamos la palabra de Dios, la obedezcamos sin otra evidencia que nos dirija. Esa es la fe. Que escuchamos una palabra de parte de Dios, simplemente la obedezcamos y vamos. Entonces la fe no va a exigir en nosotros, cuando estemos en ciertas situaciones, que confiemos en Dios. Yo le voy a decir algo. A veces cuando veo muchas situaciones en la iglesia, gente enferma, gente pasando por situaciones difíciles, yo mismo cuestiono a Dios. Ya hoy me le tiro de rodillas y yo, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? ¿Lo vas a matar? Mira cuántos enfermos en la iglesia. Oye, atrevido el pastor. Hablarle así a Dios. Pero sí, a veces uno se desespera. Cuando mira hacia la iglesia y hay gente pasando hambre, hay gente enferma con cáncer, hay gente que no tiene ni siquiera un médico y tiene ciertas situaciones. Lo que está pasando en Montería es una situación difícil. Esa gente no se ha levantado y ayer fueron 10 horas de lluvia completamente. Dice que todo lo que no llovió en febrero, llovió ayer. 10 horas completica. Esa gente está desesperada. Nosotros aquí estamos sabrosos y algunos criticando el sol. Porque hay mucho sol y hay mucha calor. Allá están necesitando el sol.
Entonces todas esas cosas uno se pregunta. Y Dios me trajo esta palabra precisamente para hablarme a mí. Porque es que hay situaciones difíciles en la vida y que uno lo tiene que enfrentar a través de la fe. Y precisamente fuimos a visitar una mujer esta semana, el lunes, en unas condiciones terribles para ella y para su familia. Y llevarle una palabra de fe. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, estaba pensando en ella. De hecho, cuando salía de su casa, le dije, tú me inspiraste para este mensaje del miércoles. Te lo dije así. Porque lo único que nosotros nos podemos aferrar cuando estamos en un momento tan difícil es la fe. En creer en la palabra de Dios. Confiar plenamente en que Dios tiene el control de todas las cosas, sea para bien o sea para un desenlace fatal. Nos queda solamente confiar en Dios. Y era lo que estaba pasando en ellos allí. El Señor le estaba enseñando a ellos a confiar en su palabra. A permanecer allí. No importando las condiciones extremas que ellos tenían. Estaban en un callejón sin salida. Niños llorando. Mujeres desconsoladas. Con hambre, cansados porque habían caminado y fatigado toda la mañana y ahora estaban al frente y solamente veían la humarada de los caballos que venían. Eso era terrible, mi amigo. Si esta gente en Montería está desconsolada porque la lluvia los tiene atrapados y no saben qué hacer, o una persona que está con un cáncer, que no le dan esperanza. Por eso le dije, ¿qué hacer cuando nosotros no tenemos ni siquiera esperanza? ¿Qué hacer? Por eso le dije que la fe es muy exigente. Y no importa cuán grande puedan ser nuestros obstáculos, cuán imposible nuestra circunstancia, debemos creer en su palabra y actuar en ella sin más comprobación para seguir. Dios dice, mi promesa es todo lo que tú necesitas. Y cuando yo veo y escucho y veo todo el hall de la fama de los grandes hombres de la fe, ellos todo fue una palabra que Dios le dio. No les mostró absolutamente nada ni cómo. Simplemente les dio una palabra y ellos creyeron. Por eso están ahí. Y esa es la confianza en la cual nosotros también tenemos que aceptar en esta noche. Estemos pasando lo que estemos pasando. Sea cual sea la situación, tenemos que aprender a confiar en Dios. A confiar en su palabra. Mi amigo, si la palabra nos dice que en los últimos tiempos habrá fe en los hombres, es porque muchos van a desconfiar de Dios por todas las situaciones que se van a presentar. Entonces desde ya tenemos que aprender a confiar en Dios. La perspectiva de la fe como irracional e ilógica, se argumenta que la fe exige creer en lo sobrenatural sin pruebas tangibles y confiar en promesas invisibles. Lo voy a repetir nuevamente. La perspectiva de la fe como irracional e ilógica, se argumenta que la fe exige creer en lo sobrenatural sin pruebas tangibles y confiar en promesas invisibles. Dios lo sacó de Egipto con manos fuertes, le mostró su poder, le mostró su gloria allí. Mas ellos cuando estaban en la primera prueba,
Ellos estaban atemorizados. Igual que cada uno de nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Cuando Dios dice a la humanidad, cree, Él requiere algo que está completamente más allá de la razón. Y es la fe. Porque la fe es totalmente ilógica. Su misma definición tiene que ver con algo irracional. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es irracional. Es irracional decirle a Noé que construyera una arca porque iba a llover, iba a haber un diluvio cuando ellos no conocían ni siquiera las gotas de agua que caían del cielo. Pero tenía que creerle a Dios. Eso es ilógico, es irracional. Él pudo haberle dicho, Señor, pero si aquí no llueve, aquí no conocemos ni siquiera en el léxico nuestro la lluvia. Y ahora le dice que va a haber un diluvio. Y le dice, haz un arca, un portaavión. Pues así actúa la fe. Era un portaavión lo que le estaba diciendo, el primer portaavión en el mundo. Si hoy los gringos están orgullosos de su portaavión, el Ford. Tú te puedes imaginar a Noé con su casita de tabla. Se nos dice, no hay ninguna certeza tangible ni ninguna convicción en lo absoluto. Esa es la definición de la fe. Dice que es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras nos está diciendo, no hay ninguna certeza tangible ni ninguna convicción en absoluto de que algo va a pasar. Simplemente tienes que creer en algo invisible. Es irracional e ilógico que el Señor se le presente a Abraham y le diga a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a llevar. Tú te puedes imaginar la esposa de Abraham, ven acá, ¿y para dónde vamos? Empaca, que el Señor dijo que nos vamos. ¿Para dónde? ¿Cuál Señor? ¿Sí me explico? Eso es irracional e ilógico. Porque no hay una certeza hacia dónde. Yo me imagino que la esposa dirá, tú estás loco. ¿A dónde vamos a ir? Por lo menos dime, ¿para dónde vamos? Póngase en su casa. Cuando usted le dice a su esposa, vamos, ¿y ahí para dónde? Aquí no vemos si no me dice para dónde. Que yo le diga a mi pastora, vea, vamos, ¿para dónde, Ale? No, el Señor me dijo que vamos. Te montarán en el carro y ¿para dónde? ¿Qué llevo puesto? ¿Qué me llevo? Porque no sabemos si vamos para playa o si vamos para otro lugar. Así es la fe. Ilógica, irracional. Pero ¿sabe qué hace Moisés? En medio de todo eso, trata de animar a que vieran la forma maravillosa en la que Dios los rescataría. Así como cuando yo me pongo aquí a animarlos para que levanten sus brazos para ver si de pronto el Señor los toca. Así estaba Moisés. Esa gente que estaba ahí se los quería comer vivo a Moisés. Y Moisés trata como que alegrarlo. Algunos dicen que eso es fe. Lo de Moisés ahí. Ahí no es fe de Moisés. Ahí Moisés lo que está tratando es animar a esos que estaban ahí desesperados. Como cuando tú llegas a algún lugar y hay lloro, porque está pasando una situación difícil y te le diga, tranquilo, tranquilo, que Dios tiene el control de todas las cosas.
Moisés estaba haciendo algo así parecido en esa situación. Fíjese, porque Moisés, ¿qué le dice? El 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme, y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿Y cómo? Eso es como irracional, ¿sí me entiende? Yo me imagino que los del pueblo le dijeron, Moisés, pero tú no sabes en dónde estamos. Mira al frente, un mar. Mira a los lados, unas montañas. Y mira atrás, Moisés. Eso era difícil. La perspectiva de Moisés era irracional e ilógica, pero ellos debían creer. Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros, Moisés. ¿Y dónde está Dios? Yo no lo veo. Eso es ilógico, eso es irracional. Un Dios que no se ve. Viene un ejército atrás, Moisés. Nosotros no tenemos armas, no tenemos nada. Nosotros nunca hemos peleado, Moisés. Ahora tú vienes y nos dices que Dios peleará por nosotros y que nos quedemos quietos. Irracional. Pero tenían que creer esa palabra. El hecho es que todos enfrentamos circunstancias desafiantes en esta vida. Sin embargo, creo que si podemos entender la naturaleza de la fe, su naturaleza ilógica y racional, encontraremos la ayuda que necesitamos para lograrlo. Creer en la palabra de Dios. Es irracional e ilógico, pero es lo único que tenemos. Cuando estamos pasando hambre, lo único que hay es creerle a Dios. Cuando hay alguien en una situación extrema de cáncer que está a punto de padecer, lo único que tenemos es creer en que Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Para los médicos eso es irracional, es ilógico. Pero para Dios todo es posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que para Dios todo es posible. El problema aquí, mi amigo, es que todos vamos a enfrentar el desaliento en esta vida. Tarde que temprano, en algún momento, nos vamos a ver también enfrentados en una situación bien desalentadora. Y no se la estoy profetizando, sino que a veces Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas. Pero yo creo que si nosotros entendemos la naturaleza de la fe, su naturaleza ilógica y racional, podemos salir adelante. Lo interesante de esto es que Dios promete responder. Amén. Yo le creo a Dios, de veras si no le cree. Yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Entonces hable, dígame amén. Sin miedo. Cuando usted está diciendo amén, usted está diciendo así es. Y si usted no dice amén es porque usted no cree lo que le estoy diciendo. Y el problema allá es suyo, no mío. Suyo. Porque cuando estés metido en tu problema, que estés desalentado y me vayas a llamar, yo le voy a decir, usted no cree en el problema ilógico y racional. Usted no cree que Dios pueda actuar ahí. Y yo lo único que te puedo decir, tranquilo, que Dios tiene el control, yo voy a responder. Ahora sí, sí sabe. Dios promete responder, dice el Salmo 34, 6 y 15, dice, este pobre hombre clamó y le oyó Jehová. Y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Diga conmigo, Dios responde. Diga conmigo, Dios responde. Pero tiene que clamar. Tiene que clamar. Está firme, fue lo primero que le dijo Moisés. Mantenerse una postura de fe inquebrantable, confiando en la provisión divina, sin tratar de escapar por los medios propios. Ellos tenían que estar quietos para que pudieran ver la gloria de Dios.
Porque hay algunos que queremos ayudar a Dios. Estamos quietos, pero salimos por el vecino, salimos por el cachaco, por el paseo y formamos unos escándalos, una bulla. Y el Señor está diciendo, quédate quieto, ora, clama. Y yo respondo. El Señor le estaba diciendo a ellos, el primer asunto con el que debe tratar es con tu miedo. Porque es natural sentirlo cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Yo lo he sentido. Me da miedo muchas cosas. Este no ha sido el mejor año de mi vida. Ha sido el año que inició difícil. Muy difícil. Emocional, espiritual. Pero yo le sigo creyendo a Dios. A veces quiero así como desfallecer. Pero me agarro del bendito, del único que tiene respuesta. Me levanto en la madrugada, en la tarde. Señor, responde. Señor, responde. Y ahí vamos. Entonces, el primer asunto que tenían que tratar es con su miedo. Porque le dice, yo pelearé por ustedes, los salvaré y los libraré. Esta prueba no fue instigada por el diablo ni por el faraón. Fue una crisis completamente planificada por Dios, creada por sus propios órdenes a Israel. ¿Fue quién? Dios. Y el plan era de él. Para que no meta la pezuña ahí a Satanás y empiece a reprender al diablo. Porque si estuviéramos en una condición de esa, estuviéramos reprendiendo a Satanás. Y lo peor, atándolo. Como si Satanás fuera, ¿cómo es que se llama? Omnipresente. Satanás es un ser creado. Y él no puede estar en todos los lugares. Y entonces en todos los lugares en el mundo empiezan a atarlo. Pero va a decir, pero si yo no estoy ahí, oye. Él usa demonios. Pero él no está en todas partes. Ven el discipulado, hombre. Después de todo, la Escritura dice que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Quien hizo que los egipcios persiguieran a Israel y quien permitió que el ejército egipcio los alcanzara junto al mar. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios no tenía el poder para haber destruido a ellos en el desierto? Claro. Le pudo haber colocado una zancadilla. Le pudo haber enviado ¿cómo es que se llama? Fuego del cielo. Y hubiera destruido a todo así como lo hizo en los tiempos de Ezequiel. De Zacarías, perdón. Estaba rodeado por 3 ejércitos. Y dice que él cogió la carta y simplemente se la presentó al Señor. Y del cielo llegaron ángeles. Y sin que se moviera Israel, destruyeron a todos los ejércitos que estaban ahí. Yo lo pude hacer también con los egipcios. Pero yo estaba creyendo, cuando yo me meto en la película, el mismo Dios le estaba viendo espacio. Corran más, porque venía dice que en la parte de atrás venía. Para que llegaran más rápido. Él planeó todo. Dios. Dios le había ordenado específicamente al pueblo que acampara en Migdol y Pirrón. Dios mismo le dijo que acamparan ahí. Le dijo, esperen, que le tengo una sorpresa esta noche. Este lugar estaba situado en 2 pasos de montaña con el mar bordeado en el tercer lado. Y la única ruta de escape posible era regresar al desierto. Y este estaba bloqueado por el ejército del faraón. Oye, el Señor es teso, ¿eh? Había que quitarle el miedo como sea a ese pueblo.
había que enseñar a ese pueblo a depender totalmente de Dios. Había a ese pueblo depender de la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Y lo lleva a una situación extrema. Así que si usted no tiene fe, prepárese, porque la van a llevar a un lugar bien terrible para que desarrolle la fe. Su Dios lo había guiado allí. Ellos, como nosotros, necesitamos practicar la verdadera fe. Solo una confianza absoluta podía sacarlos a ellos de allí. Y así vamos a estar nosotros en algún momento. Por eso necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos ejercitar la fe. Entre más duro se ponga el barro, el ejercicio es mejor porque usted va cogiendo más músculo. ¿O no? Yo recuerdo antes los jugadores cuando se preparaban, que iban así que los primeros años se lo llevaban para la playa y los ponían a correr a pies descalzos en la tierra caliente. Y los colocaban, si iban a Santa Marta, los colocaban en una loma. ¿Se acuerda esa loma que estaba en Santa Marta, ahí en el Rodadero? Los colocaban a subir y a bajar eso, para que cogieran fuerza en las piernas. Ya no se ve eso, obviamente. Ya ahora es con el balón. Pero anteriormente ellos hacían, cuando iban a iniciar una temporada de fútbol, lo llevaban a situaciones extremas, para que cogieran fuerza, tuvieran bueno, así el Señor hace. Nos pasa por situaciones extremas para que nuestra fe empiece a ser robusta. Para que cuando volvamos a los lugares extremos tengamos plena confianza. Yo le decía en estos días a una jovencita, porque la jovencita estaba contenta porque ya había entrado a la universidad y salió diciéndole a la mamá lo siguiente. Yo estaba ahí al frente de ella cuando le dijo, eso está fácil. Y yo me río de los muchachos que están ahí. Claro que yo no participo mucho porque me da pena que de pronto vayan a pensar mal de mí. Entonces yo le dije, lo que pasa fue que tú te ejercitaste fuertemente en el colegio y ahora la universidad es fácil para ti. Pero el que no se ejercita físicamente allá en el colegio, cuando llega a la universidad, eso es un martirio. A ver si yo les pregunto las de aquí. Ajá, ¿cómo van? Miércoles, pastor, ya empezaron el poco de trabajo. No se preparó en el colegio. Porque el colegio que es exigente cuando llegas a la universidad es un paseo. ¿O no? Los cristianos que no se ejercitan su fe, ni fortalecen su vida espiritual, ni saben cómo superar las crisis, a ellos estoy hablando en esta noche. Moisés no perdió la fe en Dios y tenía su esperanza verdaderamente puesta en él. Por el contrario, el pueblo se dejó dominar por el terror. El que verdaderamente ha tenido la confianza en Dios no se deja llevar por los temores, sino que ayuda a los otros. Y Moisés conocía a Dios. Moisés había ejercitado su fe y sabía quién era Dios. Sabía cómo iba a actuar Dios. Por eso él se atrevió a decirle, tranquilo, que él peleará por nosotros. Date quieto, no te desesperes, quita los temores. Porque era un hombre que tenía una fe robusta, que radicaba en el conocimiento de Dios. Pero el que está endeble, cuando le llega la crisis, se coloca como estaba ese pueblo, temeroso, no saben qué hacer. El lloriqueo, la murmuración enseguida empieza. Pero el que verdaderamente tiene una relación con Dios, que confía en Dios, que lo conoce personalmente, cuando ve la crisis simplemente sabe que tiene que confiar en Dios. ¿Sabe una cosa? Que hay batallas que no se ganan peleando, se ganan confiando.
Tal vez hoy te estás rodeado de problemas, amenazas o miedo, pero el mismo Dios que peleó por Israel también peleará por nosotros. Hácelo fuerte al Rey de Gloria. Moisés permanece de pie animándolos a estar firmes y ver la salvación de Dios que le daría, porque Él pelearía por ellos y también Dios peleará por nosotros. Aleluya. Y cuando avanzamos con fe sin bajar los brazos, Dios nos concede la salvación de una manera extraordinaria. Porque nuestra confianza está puesta en Él. Aleluya. Toda fe verdadera es nacida en aflicción. Te lo voy a repetir. Toda fe verdadera es nacida en medio de una aflicción. Allí conocemos a Dios. Allí es cuando nos vemos verdaderamente quién es nuestro Dios. Pero si usted tiene todo perfecto, tiene una vida perfecta y nada le pasa, usted no ha conocido a Dios. Y cuando le llegue la crisis, lo voy a ver. Entonces no se alegre. Porque Dios, aprendemos que la verdadera fe es nacida en una aflicción. Cuando no hay respuesta, cuando no sabemos qué hacer, cuando la crisis o la tormenta avanza, allí es cuando vemos a Dios y lo conocemos. Cuando enfrentamos callejones sin salidas. Porque ellos estaban en un callejón sin salida. Allí conocemos a Dios. Y ese callejón no era para morir, sino para ver la obra de Dios. La actitud no es pasividad, es confianza activa en que Dios va a actuar. Yo no le estaba diciendo quédense quietos, porque la quietud también, aunque parece que fuera pasiva, no es pasiva. Porque en medio de la quietud tú estás confiando en Dios. Estás actuando con fe. En estos días, y con esto voy a terminar, me llegó un video por ahí, de esos videos que uno a veces, un tipo sentado y dice, esto es mejor que salir a caminar. Si usted hace estos ejercicios sentado, usted está haciendo más que caminar. Es verdad. Ya no voy a salir a caminar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces pensamos que la quietud no hace nada. Es pasiva. Pero en Dios es activa. Por eso le dice, esté quieto, porque cuando tú estás quieto y estás esperando en Dios, es porque tú estás depositando toda tu confianza en Dios. Amén. ¿Está listo para confiar en este callejón sin salida? Dígame amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Cuando te vea en el callejón sin salida, te voy a recordar este mensaje. Pastor, usted sí se ríe, ¿no? Yo no me estoy riendo de usted. Yo me río a veces de Dios. O no me río de Él, sino de las cosas de Dios. Porque cuando uno empieza a leer y a conocer a Dios, Dios da risa. Porque hace algunas cosas que uno no las espera. Pero aunque parece que nos diera risa, Él está trabajando ahí. En esas cosas que dan risa. Del actuar de Dios. ¿Quién iba a pensar que Dios lo iba a llevar a esa condición extrema? Pero lo llevó. Porque había que trabajar en ese pueblo la confianza. Y en ese callejón de sin salida, ellos pudieron conocer a un Dios maravilloso. Como yo me meto en la película, yo me imagino que cuando Moisés levantó su vara así,
que cuando levantó su vara todavía no había abierto el mar. Eso es una condición de fe. Primero tenemos que actuar nosotros y después Dios lo hace. Cuando Él levante eso así y el agua empezó como a medio moverse, yo me imagino que más allá todo el pueblo se lanzó antes que el agua se abriera totalmente. ¿Sabe cuál era la situación? Aunque el pueblo no lo estaba viendo, Dios estaba trabajando. Porque dice que toda la noche hubo brisas. Y esa brisa que estaba ahí, estaba trabajando en el mar. ¿Qué te quiero enseñar? Que a veces vemos y no vemos que Dios está actuando, pero Dios lo está haciendo. Y Él espera que en medio de esa respuesta total y sobrenatural, usted no deje de confiar en Él. Levante su mano allí. Aleluya. A los hermanos que están allá, díganme a mí. Dígaselo. Transformado yo seré con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Transformado yo seré con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Transformado yo seré. Enfermedad en su cuerpo. Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré.
transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Señor, avanzó, Padre Celestial. Y así como tú le dijiste, Señor, a Moisés, esos egipcios que hoy veían, Señor, no los iban a ver más, Señor. Hoy te pido por aquellos que están atravesando por situaciones difíciles, Señor. Por aquellos que están, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, enfermos. Aquellos que están cautivos en situaciones, Señor. Así como tú libertaste al pueblo, Señor, de la opresión que sentían en ese momento con los egipcios que marchaban a sus espaldas. Hoy te pido por este pueblo, Señor, para que usted también sea su ayudador, para que esa situación, eso que está en su hogar, en su familia, Señor, que está turbando, que está robando el gozo, Señor, sea usted también quitándolo de sus vidas, Señor. Ayúdales, fortaléceles en fe, Padre Celestial. Aquellos que están atravesando situación de enfermedad, de crisis, Señor, sea usted levantándose como poderoso gigante, Señor, en sus vidas. Sea usted obrando, Señor, cambiando diagnósticos médicos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aunque los médicos, Señor, a través de exámenes, Señor, a través de estudios, Padre mío, Señor, hayan encontrado situaciones caóticas, Dios, usted tiene el poder sobrenatural para cambiar, para levantar, para sanar, Señor, para echar fuera toda enfermedad de los cuerpos, Padre. Colocamos la vida de nuestros hermanos, de nuestros familiares, Señor. Colocamos la vida de Samuel Dubán en tus manos, Señor, pidiéndote que limpies su sangre, Señor, que coloques lo que haga falta, Señor, para que él pueda llevar una vida normal, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de nuestros hermanos, de Yurledi, Señor, de Luis Méndez, Padre Santo, de Evelyn, Padre mío, Recuero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, todos aquellos hermanos que están atravesando por crisis, por Yurledi Jiménez, Señor, fortalécela en fe, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche, Dios mío, presentamos nuestras ofrendas, Dios. Te pido, mi Rey amado, Señor, que sea usted recibiéndolas con gozo. Pues los hermanos pueden pasar. Y mientras tanto les recuerdo rápidamente los anuncios. El día sábado tenemos ayuno de jóvenes. Así que le invitamos a todos los jóvenes que están en este lugar, a esos 40 y más jóvenes que estaban el sábado en el servicio. Les estamos invitando para que vengan a un tiempo, sus vidas espirituales sean fortalecidas, crezcan en la comunión con el Espíritu Santo, en la adoración, en la palabra. Y el día sábado en la tarde tenemos servicio de prejuveniles. Envíe a sus prejuveniles también a la iglesia. Oramos para que sea un servicio de poder, que sea un servicio donde ellos reciban. Gloria a Dios. Que el día domingo tenemos nuestras 2 escuelas, una a las 7 de la mañana y la otra a las 9. Invite amigos. La gente se está quedando los miércoles. No podemos descuidarnos ni un solo instante. Tenemos que seguir buscando de su presencia. Amén. Si hay personas que aún quieren hacer donaciones de ropa para Montería, bien puedan traerla, que seguimos recibiendo. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por cada mano, Señor, que generosamente se extendió hacia el alfolí de tu casa, Señor, para honrarte con lo que ya tú le has provisto, Señor. Ruego, mi Rey amado, que seas propicio para con ellos, Señor, que nos des dirección, sabiduría, temor, Señor, para administrar las finanzas de tu casa, Señor. Provee todo lo que tu pueblo necesita, Señor, que el dinero no sea excusa, Señor, para no hacer la obra suya, Señor, para enviar obreros, Señor, para sostener, Padre mío, los gastos, el mantenimiento de tus casas, Señor.
para seguir extendiendo esta obra, Señor. La obra es grande, Padre mío, Señor. Por eso te ruego que bendigas a los que fielmente, Señor, tienen por obediencia honrarte, Señor, con lo que ya tú, Señor, has provisto en sus hogares. Bendice las empresas donde ellos laboran, sus negocios, Señor, sus emprendimientos, Padre Celestial. La gracia, el favor suyo sea con mis hermanos, Señor, en todos aquellos, Señor, que tienen sus negocios propios, Señor, sea añadiendo clientes, sea añadiendo, Padre mío, Señor, más personas, Señor, que compren, que obtengan lo que ellos venden, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y usted reprenda, Señor, al devorador por ellos, Señor. Bendice, Padre Celestial, Señor, el resto de la noche. Guarda a los hermanos, Señor, que han de salir, Padre de la gloria, el día de mañana, Señor, a hacer la obra suya en la Boquilla, los que van a membrillar el viernes. Guárdalos de peligro, de accidentes, Señor. Cúbrelos, Padre mío, con tus preciosas alas, Señor, donde estarán seguros, Señor. Líbralos, Dios mío, Señor, y reprendemos, Padre mío, toda obra de las tinieblas, Señor. Todo aquello que el enemigo busque hacer para entorpecer lo que ellos con corazón voluntario han de hacer en los territorios, en la Boquilla, en Membrillal, en las calles de Luis Carlos Galán, en el cooperativo. Señor, guarda, Señor, este ejército de hombres y de mujeres, Señor, que fielmente salen a predicar tu palabra, salen a alcanzar almas, Señor. Bendice a CCR, bendice a Montería, Señor. Bendice a la hermana Yomaira, Señor. Sé que está sola con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, Señor, formando, Padre mío, visitando, Señor, llevando el evangelio a familias, Señor. Ayúdale, fortalécela, Dios mío, y que prontamente tenga un equipo, Señor, que también pueda ayudarla en la extensión del reino, Señor. Bendice cada familia, Señor, que se unió en esta noche, Señor. A los que están en la transmisión, a los que vinieron a tu casa, Señor. Sea usted, Padre mío, Señor, rodeándoles con amor, con bendición de lo alto, Señor. Y te pido que nos guardes al salir de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. El Señor les lleve en paz.